Pastor Dominica. Bueno, buenos días, comunidad. Qué alegría veros a todos y todas. Aleluya. Y gracias a Dios y al equipo de alabanza por el tiempo de adoración y alabanza que hemos compartido entre todos. Como veis, mi tema esta mañana toca en el repaso de los libros de la Biblia que estamos haciendo, toca el libro de Jonás. Para hablar de Jonás, os voy a recordar... antes voy a leer este salmo que está en el capítulo 2. Había preparado la predicación y me di cuenta que no tenía ninguna lectura del propio libro incorporada. Y digo, bueno, vamos a leer este salmo, muy bonito, un salmo que habla... según lo pone en el libro, se supone que es lo que rezaría Jonás cuando estaba en la tripa del pez. Lo que pasa es que no habla aquí de pez, habla más bien de estar sumergido en el agua, de las algas, de no sé cuánto. Parece que más bien un salmo de alguien que se estaba ahogando, pero venía muy a cuento para la historia, entonces el autor del libro lo metió aquí y lo vamos a leer porque es muy bonito. A ver, ahí en la que tengo de frente no la puedo leer porque está un poco chungo eso, entonces... A ver aquí, así. Invoqué al Señor en mi desesperación y me respondió en las tripas del cementerio. Imploré y oíste tú mi clamor. Me habías arrojado a lo profundo, a juicio de la mar. Las corrientes me rodearon, rompieron sobre mí tus olas una y otra vez. Yo supuse que había sido expulsado donde tú ya no podías verme. Sin embargo, volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me estaban ahogando, las profundidades me rodeaban, enredaba mi cabeza en algas. Inmóvil como los montes descendí, el entierro me abrazó en su prisión eterna. Pero tú alzaste de la fosa mi vida, Señor Dios mío. Cuando mi vida se apagaba, el Señor se acordó de mí y te alcanzó mi oración. Llegó hasta tu santo templo. Los que se ciñen a mentiras vacías dejan de lado la bondad, pero yo te haré sacrificios con alabanzas a viva voz. Cumpliré lo que te he prometido. La salvación viene del Señor. Qué salmo bonito. Más o menos típico de muchos otros salmos de clamar a Dios en momentos de gran desesperación y a la vez de estar proclamando la confianza y la fe de que habrá salvación. Gloria a Dios, muy bonito. Bueno, lo que os iba a hacer era, al principio, es repasar un poquito. Creo que fue en agosto, no me acuerdo qué mes exactamente, me tocó predicar sobre Jonás. Y en aquella ocasión os comenté que la historia de Jonás es una historia con una finalidad pedagógica. El tema es el sufrimiento de las personas que son buenas. En el caso de Jonás se plantea incluso como una persona no solo justa, sino que Dios mismo le declara justo. ¿Y cómo es posible que las personas buenas, las personas justas, sufran? Y comenté que en lugar de hacer un tratado filosófico acerca del sufrimiento de los justos, lo que hace es plantear una historia. Había una vez un hombre que se llamaba Job, un hombre que se llamaba Job, y entonces de ahí desarrolla, os comenté en aquella oportunidad, de si no os acordáis, si queréis repasarlo, pues están subidas las predicaciones de esta comunidad en YouTube y es cuestión de encontrarla, la predicación sobre el libro de Job. Y comentaba que había distintas alternativas que plantea el propio libro de Job acerca del porqué del sufrimiento. Y algo parecido os quiero plantear acerca del libro de Jonás hoy. Me parece que el libro de Jonás es una parábola escrita para hacernos pensar. Y tiene una moraleja, una idea muy clara que quiere enseñarnos esta parábola del libro de Jonás, que es importante en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios.
Yo diría entonces que Jonás es un libro profético. Un libro que no miente en el sentido de que su mensaje es un mensaje hondamente profético, necesario para el pueblo de Dios en el momento cuando se escribió. El protagonista tal vez sea imaginario, pero el mensaje de la parábola del libro de Jonás es hondamente profético y tiene todos los merecimientos para estar en la colección de los libros de profecía del Antiguo Testamento. Y si digo que es una parábola, no es porque, por ejemplo, me parezca inverosímil, por poner un ejemplo, que si Dios quiere crear oportunamente en cierto momento un pez como nunca antes se ha visto, con algún tipo de estómago donde te puedes tragar a un hombre y no le pasa nada y sigue vivo y sigue respirando durante 3 días. Si Dios quisiera crear un pez de esas características, desde luego que poder tiene para hacerlo. Yo no planteo la duda sobre los aspectos milagrosos del libro de Jonás. Sencillamente me parece que la manera que está escrito es una parábola, como las parábolas de Jesús, que no mienten, aunque son parábolas. Bien, vamos a lo siguiente. Jonás no se plantea como un profeta en Israel, sino como un judío típico. Y es importante que se vea como un judío típico, piadoso, religioso, nacionalista, en el sentido de estar convencido de que hay un pacto especial entre Dios y su pueblo Israel, que es un pueblo de exclusividad. Israel adora a Dios exclusivamente, al Señor, y Dios es exclusivamente Dios de Israel y no de los paganos, no de ninguna otra raza ni ninguna otra nación. Esta es parte de la esencia de la creencia del judaísmo. Y en ese sentido, Jonás se plantea como un judío típico. Y no profetiza nunca en Israel. Si acaso sería profeta en Asiria, en la ciudad de Nínive, pero no en Israel. Sí, aquí estamos. El mensaje, entonces, es el mensaje muy claro que nos deja el libro de Jonás, es que el Señor es Dios de todas las naciones y razas. Y como ya venía comentando, es un planteamiento revolucionario. Si queréis, yo hasta me atrevería a decir contrario a las Escrituras, en el sentido de que la revelación que había hasta entonces en Israel es que Dios era Dios de Israel. Pero aquí tenemos una revelación nueva. Dios pretende ser el Dios de todas las naciones, incluso del peor de los enemigos de Israel. Nínive era capital de Asiria, y Asiria fue el reino que destruyó el reino de Israel. Quitó toda la élite gobernante de la ciudad de Samaria, la sustituyó con otros gobernantes para el reino de Israel. Las 10 tribus del norte quedaron integradas al imperio asirio. Israel desaparece como nación, desaparece de la historia hasta hace unos 70 años. El peor de todos los enemigos de Israel. Y el mensaje de Jonás es incluso para ellos, para estos paganos malvados que acabaron con Israel. Dios pretende ser su Dios. El Señor no es solamente de Israel, sino hasta del peor de los enemigos. Mensaje revolucionario. Y esto nos presenta una especie de argumento, contraste con,
¿Por qué no se mueve esto? ¿Me podéis poner el siguiente? Ahí está, gracias. Nos plantea una especie de contraste con el mensaje de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son sendos legados enviados por el emperador persa, que era, digamos, el imperio que gobernaba en ese momento sobre toda esa parte del mundo, incluso la ciudad de Jerusalén y el entorno de Jerusalén y toda esa provincia. Y manda entonces a Esdras y a Nehemías. Y concretamente Esdras se dice que viene y cuando viene trae la ley consigo y lee los libros de la instrucción del Señor al pueblo y lo escuchan con muchísima emoción. Da la impresión que es la primera vez que el pueblo, en muchas generaciones o tal vez nunca, había escuchado leer estos documentos que narraban desde la creación del mundo, pasando por Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas y Moisés y Egipto y el desierto, en fin, todo esto. Y con cuánta emoción se escucha eso. Pero en los libros de Esdras y Nehemías hay un mensaje hondamente racista. Algunos de los que habían regresado a Jerusalén con la autorización del rey persa para refundar la ciudad de Jerusalén, que llevaba 1 o 2 generaciones destruida, algunos naturalmente se habían enamorado de chicas del lugar o de chicos del lugar y se habían casado con personas que no eran de su raza, de su etnia judía, de los que se suponía que eran los judíos puros, los que habían pasado por... habían pagado el peaje de su sufrimiento en el exilio en Babilonia y venían purificados por el exilio otra vez a refundar la ciudad. Y Esdras y Nehemías se escandalizan de que haya matrimonios mixtos entre estos judíos que vienen de la migración, no del exilio, y las chicas locales. Y entonces ellos ordenan que hay que deshacerse de las mujeres y de sus hijos, desentenderse de ellos, echarlos de casa, las mujeres y sus hijos, porque serían una raza corrupta por mezclar los judíos auténticos, los venidos de Persia, y la gente autóctona que quedaba en el lugar. Bueno, es un mensaje muy fuerte. Y, de hecho, con esa idea de exclusividad y de echar de casa a la gente híbrida, que no son de raza pura, con esa idea nos dejan los libros de Esdras y Nehemías. Y es en ese contexto donde surge el libro de Jonás, con otra visión. Una visión de que Dios no es racista. Dios no ama solamente a los puros de raza. No ama solamente a esta nacionalidad, sino que ama incluso al peor de los enemigos. Y aquí os quiero comentar la importancia que tienen los debates internos en la Biblia. La Biblia está llena de afirmaciones en una página que nos hacen reconsiderar, ver desde otra perspectiva diferente, con una opinión novedosa, algo que había en otra página de la Biblia. La Biblia es un libro para leerlo y disfrutar del diálogo interno que tiene. Los sabios de Israel intentando discernir la guía de Dios, generaciones del pasado siendo puestas a prueba por otros pensadores del presente que, sin decir aquello no es de Dios, sin embargo, desarrollan por su propia relación con Dios otra manera de entender las cosas. Ya os había comentado que el libro de Job plantea diferentes alternativas al sufrimiento
Y probablemente el libro de Job no pretende cerrar de una vez por todas el porqué del sufrimiento de los justos. Sencillamente nos plantea ese diálogo, ese debate, para que nosotros sigamos meditando en ello y pensando y llegando a conclusiones que a nosotros nos parecen de Dios para nuestra generación hoy. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Está llena de cosas en una página que parecen contradicción con las otras, pero no es contradicción en el sentido de que si esto es verdad, aquello no puede ser verdad, sino que es un diálogo. Y la teología de los rabinos hasta el día de hoy es una teología de diálogo, de debate. La pasión de los judíos piadosos es reunirse entre hombres, claro, tiene que ser entre hombres, las mujeres no pintan tanto, pero en fin. Aunque los judíos, hay judíos reformados donde las mujeres sí pintan. Pero en fin, estoy pensando en las comunidades más tradicionales, donde se reúnen los hombres y cada uno, como en el Talmud mismo, el Talmud son las escrituras, digamos, ampliadas del judaísmo. Es toda una biblioteca de debates de rabinos. Y lo que hacen es, se reúnen igual alrededor de una mesa con las escrituras ahí y se ponen, yo pienso que este texto de Jeremías significa esto, y el otro no, pero hay un sabio del siglo no sé cuántos que dice que es lo contrario, y se ponen ahí a debatir y no llegan a una conclusión definitiva para toda la vida. El meollo de la teología judía es el debate, el placer de cada uno exponer lo que piensa para entre todos tratar de descubrir las verdades de Dios. Y la Biblia está hecha en esa tradición judía. Entonces, lo que os quiero comentar no es que por aceptar el mensaje inclusivo internacional de Jonás haya que negar que Esdras y Nehemías son Sagrada Escritura. No es así como plantea la Biblia sus debates internos. No es que por aceptar esto haya que negar aquello. Todo es Sagrada Escritura. Y de hecho, los cristianos creemos que esto culmina en el Nuevo Testamento, donde hay toda una perspectiva revolucionariamente nueva en cuanto a Jesús, el Mesías anunciado, pero que en tantos particulares resultaba tan novedoso que los propios judíos estudiosos de las Escrituras, como los fariseos, no podían aceptarlo, no podían entender que este de verdad fuera el Cristo, el Mesías. Les resultaba chocante, imposible de aceptar, porque Jesús traía revelación nueva, traía revelación fresca. No para negar lo antiguo, sino para añadir algo nuevo. Y lo vemos también en los apóstoles, que están guiados por el Espíritu Santo. Hasta tal punto que Pedro bautiza a un centurión romano, a un soldado de las fuerzas de ocupación que están oprimiendo al pueblo judío. Y dije Pedro, ¿no? Porque después Pablo también continúa esta línea que había empezado con Jonás, predicando el Evangelio no solo a los judíos, sino también a nosotros, a los gentiles. Novedad fresca, traída por el Espíritu Santo, revelada en aquella generación, no para negar lo anterior, sino como algo que Dios está trayendo ahora fresco, nuevo, luminoso. El libro de Jonás es curioso porque trae una serie de escenas rocambolescas, tal vez ligeramente cómicas, ligeramente disparatadas. Jonás, habíamos dicho, es un judío típico, piadoso, religioso, nacionalista, convencido de la verdad de que Dios solamente puede ser Dios de Israel. Y tiene esta ocurrencia que hay que ir y predicar a los de Nínive. No es una ocurrencia,
Él mismo sabe que es Dios el que le está diciendo eso. Y por su nacionalismo, lo que hace es pretender ir a emigrar lo más lejos posible. Como yo soy de aquí, lo que hago es marcharme lo más lejos posible. Lo más lejos posible en aquel entonces era España. Se supone que Tarsis era alguna ciudad en la costa de España. Cádiz, probablemente, sería Tarsis de la Biblia. Lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque yo soy tan de aquí que, como soy tan de aquí, me voy lejos. Es un poco, entenderéis, porque me parece un poco rocambolesco. Luego tenemos en el barco, cuando tormenta. Resulta que el judío es desobediente, pero en cuanto menciona que él adora al Dios de los cielos y la tierra, yo que sé cuánto, los marineros, que son paganos, que ni siquiera sabían que existía este Dios, se ponen a adorar a Dios. Entonces, pues vaya escena más extraña, que precisamente el judío piadoso, el judío religioso, está desobedeciendo a Dios, mientras que esta gente que ni siquiera sabía que Dios existía, en cuanto lo oyen mentar, pues se ponen a adorarlo. Y tenemos otra escena más, y es que Jonás, como es natural, predica el juicio a Nínive. Juicio sin ninguna esperanza de salvación. No les da, ni una palabra de esperanza, ni siquiera les pone en la idea, en la mente, la idea, la posibilidad de que se arrepientan. De eso no dice nada. No sea que se vayan a arrepentir. Solamente les habla juicio. ¿Y qué hacen los de Nínive? Se arrepienten. Y luego Dios se arrepiente del mal que había pensado hacer a Nínive y va Jonás y se enfada. Vamos, una bronca de aupa. Porque Dios se ha arrepentido del mal que había pensado contra Nínive. Bueno, son ideas, como digo, curiosísimas, son escenas curiosísimas. Esdras o Nehemías, ante el libro de Jonás, si lo hubieran conocido, se habrían escandalizado. ¿Pero qué dices? ¿Que Dios se arrepiente? ¿Que Dios se arrepiente de excluir a los extranjeros? Pero con estas ideas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero es que esto va contra todo lo que nosotros hemos creído y predicado. Además, la propia idea de que, como los ninevitas se arrepienten, Dios también se arrepiente, es que les resulta escandaloso, ¿verdad? Ahora, el libro de Jonás tuvo un impacto impresionante en el pueblo judío. Tenemos, a inicios del periodo persa, siglo, si mal no recuerdo, V antes de Cristo, tenemos, inicios del periodo de expansión persa. Naturalmente, el reino persa existía desde mucho antes. Pero digamos, siglo V antes de Cristo. Tenemos los judíos exiliados en Babilonia y tenemos algunas comunidades residuales de judíos en Palestina, en Egipto. Para el tiempo de la gran expansión del helenismo, de los griegos, a raíz de Alejandro Magno en el siglo III a.C., para entonces tenemos comunidades judías en todo el mundo. Desde Asia Central hasta España
el norte de África hasta Marruecos, las Galias, Roma, decenas de miles de judíos en Roma. Por todas partes hay judíos. ¿Y cómo es posible esto? Pues seguramente no por reproducción biológica, sino porque el mensaje de Jonás caló tan hondo que ellos estaban evangelizando y proselitando y admitiendo al pueblo de Israel conversos en todos los lugares a donde iban a parar. El mensaje de Jonás surtió el efecto que Dios había deseado. Israel se volvió un pueblo evangelizador. Tanto así que Pablo realmente no es tan revolucionario en el tema de predicar el evangelio a los gentiles, es revolucionario en el sentido de que aquellos gentiles que se convierten, él no los hace circuncidar. Entonces, quedan como no judíos, mientras que la manera judía de evangelizar era que si te convertías y eras varón, tenías que pasar por esa pequeña cirugía en el miembro viril. Aparte de eso, pues todo el mundo al convertirse al judaísmo se bautizaba, pero la diferencia de Pablo es, por una parte, que no hace circuncidar y, por otra parte, que él está convencido que el Mesías ya ha venido, que el Mesías se llamaba Jesús, el hijo de María. Esa es la diferencia principal de Pablo con respecto al judaísmo. El judaísmo siguió en expansión en el tiempo que también seguía en expansión el cristianismo. Insisto, por impacto impresionante del libro de Jonás en el judaísmo, siguió en expansión hasta que el emperador romano adoptó el cristianismo como religión estatal, empezó a perseguir a los judíos acabaron replegándose en sus comunidades cerradas, en sus guetos, ya no tenían libertad de religión para propagar su mensaje, y entonces fue en el siglo IV después de Cristo que dejan de ser evangelizadores los judíos. A todo esto ya el cristianismo se había hecho la religión estatal, la religión del imperio, y entonces tuvo pues, vía libre para seguir progresando. Así de importante fue el libro de Jonás. Así de importante. La pena es que cuando los cristianos empezaron a perseguir a los judíos, tuvieron que desistir de ese convencimiento de que el Dios de Israel también lo es de todos. Bien, ahora, últimas ideas. ¿Qué nos puede decir a nosotros hoy el libro de Jonás? Pues la primera cosa ya es evidente. Nuestro lema para este año en esta iglesia. Somos embajadores de Cristo. Vamos a dar continuidad a esta idea de que Dios no es solamente Dios de comunidades cerradas de evangélicos que se reúnen para adorar a Dios y estamos tan cómodos y tan contentos y nos sentimos tan bendecidos entre nosotros que ya no hace falta a los pecadores de afuera decirles no. Este mensaje de Jonás y también de todo el Nuevo Testamento, somos embajadores de Cristo. Nuestro mensaje no es para nosotros, también es para el mundo entero. Y la siguiente idea que os quiero dejar es Jonás es típico en el sentido de que cuando Dios quiere traer cosas nuevas, ideas nuevas, nueva revelación, nueva luz a su pueblo, lo más típico es encontrar todo tipo de resistencia. Gente que dice, ¡ay, esto no puede ser!
Nunca lo hemos hecho así antes. Esto no ha sido la teología tradicional que siempre hemos creído nosotros. Esto va en contra de la enseñanza de mi denominación. Los cánones de la Iglesia Católica no admiten esto. La declaración de doctrina de mi Iglesia no pone esto. Cuando Dios quiere traer nueva luz, nueva revelación, lo típico es encontrarse con resistencia, como Jonás, que se resiste, no quiere la nueva revelación. Qué triste, ¿verdad? Seamos como ese Jonás ya tratado por la experiencia terrible de ser tragado por un pez. Y ablandemos nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer hoy. Que sí, es verdad, probablemente no es lo mismo que lo que quiso hacer ayer. Porque Dios está vivo, no está muerto. Dios sigue activo. Dios, ¿tú te crees que ya tienes toda la revelación que es posible tener? ¿Crees que tienes toda la luz que es posible tener? Pues no. ¿Tú te crees que nuestra denominación, que nuestra iglesia, que nuestra declaración de fe ya es perfecto? No. Dios tiene cosas frescas que traer a nuestra generación. Y vosotros que sois más jóvenes que yo, para vuestra generación, tal vez Dios os ilumine a vosotros con cosas que a mí, al principio, por lo menos me escandalicen un poco, aunque espero todavía ser de esos ancianos que son un poco flexibles y sean adaptables a la revelación de que Dios traiga a vuestra generación, los que sois más jóvenes, y que de lo cual yo también pueda aprender, ¿por qué no? No resistamos cuando Dios quiere hacer cosas nuevas, diferentes a las de ayer. Señor, gracias por este libro maravilloso, este libro profético como cualquier otro, vamos, de los más proféticos. Gracias, Señor, por este mensaje tan profundo, tan hondo, tan transformador, que transformó el judaísmo y sentó las bases para lo que fue el cristianismo como una religión evangelizadora. Gracias por haber inspirado al profeta que escribió el libro de Jonás. Gracias, Señor, por haber inspirado a este siervo tuyo que escribió este maravilloso libro. Y ayúdanos a que cale hondo esta lección, Señor, por una parte, ser embajadores de Cristo y por otra parte, estar atentos a lo que tal vez tengas todavía que aclararnos, enseñarnos, iluminarnos, que sea diferente a lo que ya teníamos asumido. Danos a todos, Señor, a todos y todas, danos flexibilidad espiritual para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para no dar por concluida tu obra. Amén. Muchas gracias, Dionisio. Me hacía pensar esta última parte en lo importante que son las conversaciones, como es un principal motivo de crecimiento el estar contando nuestras experiencias, nuestras perspectivas unos con otros. Y igual parece que ya sabemos mucho, pero a través de otras personas podemos aprender y podemos seguir evolucionando en otros aspectos que igual estamos más flojos o que igual no habíamos tenido la oportunidad de caer en aquel punto de vista. Entonces, no se me ha parecido un autoexamen bastante retador para esta semana. Y quería también dejar un tiempo para la gente que ha venido nueva. No sé si alguien nos visita por primera vez. ¿No hay nadie otra vez? No. ¿Vosotros es la primera vez que venís? ¿O habéis venido más veces? Vale. Es que no. Vale, no me acordaba y vale, pues oye, ya va en varias semanas, sí, nuevas personas. El otro día llamó la atención Caleb también.